La usura es un delito que puede castigarse hasta con 12 años de prisión. Pero ¿en qué momento un tipo de interés puede ser excesivo? ¿Quién lo determina o con base en qué parámetros? Hoy hablaremos de la usura. Haremos un recorrido histórico, analizaremos la jurisprudencia de la Suprema Corte y un profesor de la Escuela Judicial nos dirá cómo se imparte capacitación en esta materia. Soy Verónica González. Comenzamos. Nos acompaña el magistrado Víctor Francisco Mota Cienfuegos, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Él fue secretario de juzgado y secretario de tribunal, fue nombrado juez de distrito en 1997 y desde el año 2000 se desempeña como magistrado de circuito. Bienvenido, magistrado. Muchas gracias, Verónica, gracias por la oportunidad de presentarnos. Iniciemos la charla, si le parece bien, con un contexto histórico sobre la usura. Bien. ¿Cómo se ha desarrollado pues a lo largo de la historia? Bien, pues desde luego la usura ha acompañado al hombre desde los inicios de la sociedad porque tiene que ver con esa necesidad de tener una propiedad. En el mundo en el que vivimos, los seres humanos, pues tenemos distintas representaciones, ¿verdad? Una puede ser la espiritual, la emocional, pero sin duda que necesitamos el soporte material. Y ese soporte material tiene que ver pues con una casa donde vivir, bienes para producir, la renta que necesitamos precisamente para continuar produciendo y consumiendo. Entonces, en un momento determinado, en esa interacción social, pues yo necesito también tratar de abarcar algo de lo que tú tienes para ser más rico. También tiene un contexto de tipo religioso. Encontramos en las Sagradas Escrituras referencias sobre esa idea de moderación, del ánimo de poseer más allá de lo que estrictamente me corresponde. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel se sanciona con la muerte a quien pretende incurrir en la usura. Se dice que no vivirá, que deberá morir. Y hay otras muchos pasajes en la Biblia. Esa situación se prolonga durante muchos siglos. En 1637, cuando se publica el discurso del método de René Descartes, en ese momento ya se trata de dar una nueva concepción, tanto así que surge una nueva corriente de reforma de la Iglesia, que pues representada por Martín Lutero, que es el que ya permite en sus ideas de un ejercicio más libre de la religión, ya permite que el ser humano busque lo necesario para vivir. Martín Lutero marca sus tesis en donde da una mayor liberalidad al entonces incipiente mundo del capitalismo. Él es un gran ideólogo. Después viene Juan Calvino, el gran instrumentador. Incluso él funda una ciudad de Ginebra bajo una concepción del Estado religioso, donde les permite a los comerciantes el medrar, el lucrar, y esta es una concepción nueva en contra de lo que los papas católicos mandaban en la época, ¿verdad? Con una evolución social que marcó que todo el norte de Europa pues tuviera un gran avance económico, se saliera del sistema feudal, los feudos ya comerciaran entre ellos y se establecieran las bases de la nueva sociedad capitalista. También tenemos que hasta 1891 un papa católico, el Papa León XIII, ya se da por vencido y hace una gran reforma a través de una encíclica que se llamó la Rerum Novarum, que fue un estado de renovación de las cosas. Frente al status quo, la normalidad, hay momentos históricos en que tenemos que renovarnos. Y aquí ya introduce el Papa el permiso para gozar de una propiedad sagrada e inviolable. El Papa habla de que el ser humano, perteneciente al reino animal, dice, no solamente tiene el derecho de gozar de las cosas, sino que tiene el deber de apropiárselas para sí y para producir. Pero llegó bastante tarde, casi finales del siglo XIX, y eso marca también un contexto para la creación de las leyes. En el derecho, pues tenemos una Constitución de 1917, que es una constitución social, y que también ya trae
un régimen de protección de garantías de qué? De libertad, de propiedad, fundamentalmente para lo que aquí nos interesa, y marca entonces un régimen de protección de la propiedad para uso exclusivo de la persona. Es una constitución individualista y bueno, eso es parte de esa evolución histórica. Más adelante tenemos también pues las distintas concepciones del derecho de propiedad. En 1969 se firma la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ahí tiene un artículo 21 dedicado a la propiedad. El punto 3 específicamente prohíbe la usura y toda forma de explotación del hombre por el hombre. Es hasta ese momento donde se empiezan a establecer como ya sanciones más, digamos, reguladas por la ley. Le comento esto porque pensaba, desde un principio esta conducta se condena, como usted mencionaba, ¿no? Desde tiempos bíblicos, Así pues es. tenía ese castigo porque no era algo adecuado. Es hasta este momento en que se comienza a sancionar ya de manera más regular. Sí, la norma religiosa desde luego toma un carácter moral como rector de la conducta de los seres humanos. Pero posteriormente esa norma moral ya no es suficiente para obligar a, a adoptar posturas que sean de beneficio social y no solamente individual. Por eso surge la ley ya bajo una concepción de derecho positivo, en donde realmente establece la norma y establece la consecuencia del incumplimiento de la norma. Ahora, en el tema de la usura, si bien se permite, pues las normas tienen que ver también con que alguien que otorga un crédito tenga también la garantía de que va a haber el retorno de su inversión y el premio, que es el interés. Por haberle prestado. Vamos a hacer una pausa y Claro. regresamos con más comentarios sobre este tema. Estamos en Escuela Judicial, regresamos. Ya estamos de regreso conversando sobre el tema de la usura y nos comentaba en el bloque anterior, magistrado, un contexto histórico sobre esta figura y llegamos al punto en que se establece en la ley propiamente. ¿Cómo se regula actualmente la usura? Bien, fíjate, también partiendo de ese contexto histórico, en 1998 la Suprema Corte emitió una tesis aislada en la que declaró que el término de usura no existe en el sistema jurídico mexicano, no se expresa en la legislación. Y esto tiene una razón de ser, y es que en la ley se regula el deber ser, no lo que debe considerarse como un acto prohibido para los ciudadanos, un acto que no está en la esfera de sus derechos y de sus capacidades de libre voluntad. Pero tiene un desarrollo todavía un poco más cercano, porque como sabes, nuestro país se adhirió a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y a partir de ahí la Suprema Corte de Justicia en 2014 encuentra que esa prohibición para que el hombre explote al hombre, se comporte como lobo del hombre, pues desde luego tiene una repercusión en el orden jurídico. Y es a través de su jurisprudencia que la Corte nos marca el parámetro de que la usura debe ser regulada, debe ser limitada y desde luego tienen que ser atemperados los efectos nocivos de su práctica. Tenemos un sector económico que desde luego está regulado por la ley, son las instituciones de crédito, los bancos, las casas de bolsa, todas las instituciones financieras que operan bajo la vigilancia del Banco de México y de la Comisión Bancaria y de Valores, ¿verdad? Que les regula. Eso permite que todas estas instituciones pues tengan parámetros de normalidad financiera. Así llamamos a las tasas de interés que pues pueden llamarse tasa interbancaria, costo porcentual, costo anual, ese tipo de figuras, ¿verdad? Que nos dan una idea de lo que las fuerzas del mercado han permitido como normal en una libre contratación entre consumidores de servicios financieros y las instituciones que prestan el servicio. Entonces, a partir de ese punto de normalidad, podemos advertir cuando una persona que no forma parte de este sistema regulado, pues incurre en una práctica de abuso, fijando tasas de interés que escapan de la normalidad financiera. Es ahí donde el juez está obligado por disposición de la Corte
a hacer una labor de moderación, de regulación, de volver al estado de normalidad. ¿Cómo determinan cuál es el nivel o en qué momento el cobro de un interés ya es excesivo? Claro, precisamente como te lo decía hace un momento, los bancos que tienen una actividad regulada no escapan a la ley de la oferta y la demanda. Ellos ven hasta qué nivel es posible colocar los créditos, porque desde luego, como comerciantes profesionales del dinero, pues saben también que cuando hay una oferta muy vasta, pues el consumidor va a poder optar por las mejores condiciones, esto es, las tasas más bajas de interés. Cuando ya no se dan esas tasas de interés tan bajas, va a reducir la oferta y entonces la tasa de interés va a subir. Todo esto, desde luego, también está determinado por variables macroeconómicas, incluso de crisis nacionales o del contexto internacional, porque nuestro sistema financiero mexicano, desde luego, es una expresión del sistema financiero internacional. Pero entonces, esa concurrencia de una tasa moda, ¿sí? Una tasa que es la comúnmente ofrecida, marca incluso condiciones de sustentabilidad económica del país. Cuando esas tasas que actualmente conocemos, porque lo vemos en el periódico, porque nos las informa en una institución de crédito, sabemos que podemos tener un crédito hipotecario que tiene una garantía inmobiliaria, pues a lo mejor en tasas que van entre un 9 y un 14%, eso es la normalidad. Sabemos que podemos tener un crédito automotriz que también está garantizado con el propio vehículo en tasas que van de un 12 a un 19%. Esa es la normalidad. Cuando una institución o una persona pretende cobrar tasas que salen de esos parámetros, es cuando entonces el juez está llamado a hacer la regulación, la moderación del comerciante y llevarlo a los parámetros de normalidad, esto por vía judicial. ¿Y qué tipo de juicios son? Bueno, son los juicios mercantiles en sus distintas vías. Tenemos vías ejecutivas, tenemos vías ordinarias y actualmente con mucho auge los juicios orales, que tienen que ver con cuantías económicas que no superan en este año los 633,000 pesos. Esto involucra que todo crédito que no rebase esas cuantías se puede llevar en esta modalidad de juicio oral, que es un juicio que garantiza un acceso a la justicia mucho más abierto, mucho más ágil y yo diría que con menos rigidez en cuanto a las formalidades que hay que cumplir. Y el juez está obligado, aún de oficio, a advertir cuál es la tasa de interés pactada para poder declarar si se encuentra dentro del parámetro de la normalidad financiera o si tiene que hacer el ejercicio de disminución para que la acción pues se cumpla con límites éticos. Para que se pague el interés, pero en forma justa para las dos partes. Bien, magistrado, vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios sobre el tema. Claro. Vamos a la pausa, estamos en la Escuela Judicial, regresamos. Ya estamos en la parte final del programa conversando sobre el tema de usura y antes de que pasemos a que nos explique cómo se aborda esta materia en los cursos que imparte la Escuela Judicial, me gustaría que nos comentara, ya nos platicaba qué es lo que sucede cuando, cómo se regula en el caso de las instituciones financieras, pero qué ocurre cuando es un préstamo entre particulares y que también se da el cobro de intereses. Sí, en la materia civil también se encuentra regulado el contrato de mutuo y el mutuo con interés, que es una analogía en lo que sucede con las instituciones de crédito que hacen estos préstamos. Creo que en este sector de la sociedad es donde se dan los mayores abusos, porque la usura no se encuentra regulada expresamente en la ley. Existen algunas legislaciones penales que tratan de dar una aproximación, pero en cuanto a la ley civil, a lo que nos atenemos es precisamente a los usos y costumbres, a estas prácticas bancarias que nos dan el parámetro de normalidad financiera para de ahí poder apreciar en un ejercicio de ponderación si existe una desproporción entre lo que cobraría una institución de crédito con lo que cobra un particular. Es lo que conocemos como usura o agio. Y la labor del juez es precisamente advertir en qué contrato se presenta esto. Y puede ser en un contrato de mutuo,
pero también puede estar presente en una cláusula abusiva, en un arrendamiento o bien en la compraventa que establece una pena convencional, ¿sí? En todos estos supuestos tendríamos que adoptar una regla de moderación de la voracidad y es a lo que están llamados los jueces. Bien, en el caso del curso en el que a usted le ha tocado participar como profesor aquí en el instituto, ¿cómo abordan este tema? ¿A quién está dirigido? Bien, ha sido una gran oportunidad de coincidir con jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, porque finalmente ellos son los especialistas en la construcción de este tipo de figuras jurídicas y son quienes van fijando hasta dónde se puede permitir una práctica que sea sana en cuanto al crédito y su recuperación o que pueda llegar ya a un abuso sobre la capacidad económica de las personas que termine destruyendo su patrimonio. Y en estas sesiones del curso, en principio nos hemos reunido jueces y magistrados tratando de producir un efecto en cascada, en donde la reflexión del tema nos la podamos llevar a nuestros juzgados y tribunales de circuito y en la práctica con los secretarios, ¿verdad? Vayamos derramando esas ideas, ¿verdad? Para poderlas plasmar en el análisis de los asuntos que llegan turnados al órgano. ¿Cuál es la dinámica del curso? ¿Analizan casos concretos mediante el intercambio de experiencias? Sí, desde luego el carácter, la personalidad del ponente, pues marca una tendencia, pero la dinámica que se ha suscitado es que despierta gran interés porque cada uno de los juzgadores en su experiencia profesional ha adquirido el conocimiento de casos muy concretos que han resultado emblemáticos en el sentido de que no podemos quedar satisfechos con la regulación que hace la ley. La materia civil y la mercantil es tan rica que tenemos que hacer uso de una creatividad personal, ¿verdad? Tenemos el reto de complementar la regulación y los criterios de tesis, pues a partir de la vivencia cotidiana que tenemos como miembros de la sociedad civil y desde luego dar hipótesis lógicas de solución a través del planteamiento de casos concretos en donde podemos obtener el conocimiento derivado de la experiencia de los compañeros y a la vez podemos crear nuevos criterios para los casos que a futuro vamos a tener que resolver. Magistrado, comentaba usted, en la ley propiamente no está esta figura, ¿no? ¿Se basan ustedes entonces en la jurisprudencia de la Corte o en qué otras herramientas para resolver estos asuntos? La jurisprudencia de la Corte es fundamental, porque a partir de aquellos criterios del 98, en donde se decía que no existía contemplado el anatocismo, la usura, pues actualmente ya se nos permite y se nos exige fijarnos en estos temas que están presentes en la vida cotidiana. Creo que la tendencia actual, a partir de un 17 constitucional que ordena resolver fondo sobre forma, pues tenemos que ser jueces más activos. Tenemos que hablar de los problemas económicos y sociales con mayor libertad y desde luego tenemos que plantear no solamente problemas, sino soluciones para la sociedad. Magistrado, a manera de conclusión, ¿qué es lo que seguiría en materia de capacitación en estos temas como es la usura? Bien, creo que el director del instituto ha sido claro en que la capacitación tiene que llegar a todos los niveles del Poder Judicial de la Federación. Después de esta primera etapa se tendría que llegar a los secretarios de los tribunales y desde luego pues a todo el ámbito social, a toda la gente que vive cotidianamente estos problemas relacionados con los recursos monetarios, con el crédito, para que también sepan que existen límites en esa exigencia en cuanto a los intereses, ¿verdad? Y que sepan que el Poder Judicial de la Federación pues cuenta con los recursos necesarios y la capacitación de sus funcionarios para atender el problema. Magistrado Mota Cienfuegos, pues un placer que nos haya acompañado en el programa de hoy. Igualmente para mí, gracias por la oportunidad.